los telespectadores, docentes y personas que nos acompañan del gremio. Bueno, yo soy Simón, soy residente de segundo año en neurocirugía. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que es las cisternas subaracnoideas, con un énfasis que es la fenestración en cranectomía descompresiva. Los tutores de esta charla fueron el doctor Sebastián Celis y la doctora Claudia. El doctor Sebastián en la parte de trauma y la doctora Claudia en la parte de anatomía. Entonces, lo primero que tenemos que hablar a la hora de entender las cisternas subaracnoideas es su estructura anatómica. Realmente, ¿qué son? Lo primero es que las cisternas se ubican en el espacio subaracnoideo, que está ubicado entre esta capa pial, que es la que recubre directamente el cerebro, y una capa pues de la aracnoides. Este espacio es muy importante porque tenemos un espacio fino que es real y que está formado o estructurado por tres elementos, que son el líquido, las estructuras vasculares y los componentes nerviosos, principalmente pares craneales, ya que el tercer segmento de los pares craneales viene siendo el segmento cisternal. Aquí hay diferentes membranas y estas membranas van a formar una especie de cavidades que se denominan cisternas, que también recibe el nombre de los espacios de Virchow-Robinson, o realmente la denominación tradicional es cámara. Es una cámara de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Inicialmente es una ruta que se ha desarrollado para abordar las patologías de los pares craneales y de las estructuras arteriales y venosas. Entonces, las indicaciones tradicionales de las cisternas es una guía para poder llegar hasta esos elementos sin lesionar el cerebro, es decir, es una navegación a través de este espacio para proteger el sistema nervioso central y llegar a la estructura que nos interesa. Es muy importante conocer que hay dos tipos de membranas o dos tipos de cisternas, la tipo membranosa y la tipo porosa. La tipo membranosa es una capa gruesa con pocos poros de difícil disección, mientras que la porosa suele ser laxa, tiene mucho más poros e inclusive puede estar parcialmente abierta o en algunos casos ausente. Lo que tenemos que entender es cómo están separadas estas o estos espacios subaracnoideos. Pues tradicionalmente en cráneo tenemos una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Pero en lo que es cisternas, vamos a ver que es un grupo que es antero superior, que coge fosa media y fosa anterior, y el sistema posterior inferior que coge simplemente fosa posterior. ¿Qué va a pasar? Entonces, para esta separación tenemos todo este grupo de membranas cisternales, pero la principal es la membrana de Lilliquist, que más adelante hablaremos un poco de ella. Pero básicamente su función es separar las cisternas quiasmáticas e interpeduncular. Básicamente todo eso lo entenderemos poco a poco en la charla. Las otras membranas suelen ser más porosas. Tenemos la pontina anterior, la pontomesencefálica lateral, la pontomedular medial y la lateral. Simplemente son sistemas de separación porque el punto de origen y de anclaje del Lilliquist es aquí en la parte de la clinoides posterior. Entonces, todas estas membranas se van a extender y se van a unir para hacer esta separación, pero nuestro caballito de trabajo sería la membrana del Lilliquist. Entonces, otra estructura del abordaje es entender qué son las cisternas de mayor resistencia. Entonces, son las cisternas que tienen más estructuras vasculares, más estructuras nerviosas y por consiguiente van a tener un mayor número de membranas y su fenestración va a ser difícil. Tenemos estas tres, principalmente la interpeduncular es la que más trabajaremos, pero dependiendo pues del abordaje tendremos otras cisternas. Entonces esto va a dificultar siempre el abordaje a zonas importantes como la pineal en la cuadrigeminal, las zonas amigdalares en el cerebelo, ¿cierto? Y la zona pues interpeduncular cuando vamos a la zona supracelular. Y es muy importante que, sobre todo la interpeduncular, tiene un anclaje muy importante en el tercer par, y esto es de gran importancia clínica cuando vayamos a hacer un abordaje a este elemento. ¿Cierto? Hay otras clasificaciones, básicamente tenemos divisiones por número, cisternas únicas, que son normalmente de línea media, mientras que hay cisternas emparejadas que suelen ser laterales. Normalmente las cisternas emparejadas son las vías de abordaje, mientras que las cisternas únicas suelen ser la zona de abordaje quirúrgico. Pues esto no es completamente estricto, pero siempre se habla de esta división. Entonces hay que tenerla en cuenta y conocerla, pero vamos a ver que hay muchas divisiones. Entonces, lo primero que vamos a entender acá es esta división. Entonces, la primera división es Lilliquist, que vendría originándose en este punto.
a la hora del abordaje, y esto lo ubicamos con las clinoides. Va hacia este punto que son los cuerpos o tubérculos mamilares, y esto hace la primera división de la zona anterosuperior, que sería la zona supracelar, la lámina terminalis y toda la zona pericallosa que vemos acá, hasta la cisterna cuadrigeminal. Ya acá, cuando termina la pericallosa, inicia el otro elemento que es el posterior inferior. Entonces se hace esta pequeña división, que realmente sería un corte de esta forma, para hacer esa separación por todas las membranas que encontramos, que habíamos hablado previamente. Entonces, tal vez la cisterna que más hablemos y nos interesa en este caso es la cisterna supracelar, donde entramos por este punto que es la vía Silviana, y dependiendo del autor, pues tenemos una cisterna única o varias cisternas que forman la zona supracelar, que estaría la carotidia, ¿cierto? La quiasmática, y la zona que es al lado del seno cavernoso, que llama la paracelar o infracelar, ¿cierto? Es una clasificación muy importante. Y esa es nuestra fenestración, ¿cierto? Hay otras pues cisternas como la ísmica, que la vemos acá, la pontina, la vulvar, la magna, la cerebelosa superior, y como ya habíamos relatado, la cuadrigeminal. Entonces, entender que la separación anatómica tal vez mejor estructurada es la anterior superior y la posterior inferior por las características anatómicas. Entonces, comencemos con la parte de las cisternas anterosuperiores. Entonces, la primera cisterna que vamos a hablar es la cisterna supracelar, ya que es nuestro caballito de trabajo. Entonces, lo primero, nuevamente recalcar que esta es la apófisis clinoides posterior y este es el punto de anclaje del iliquis. El iliquis viene acá, hace un anclaje en el tercer par y sube a los tubérculos mamilares, su capa más gruesa, que más adelante la desarrollaremos. Y tiene otra pequeña capa que llega acá al puente o a la zona pontomesencefálica. Entonces, hay que conocer los límites de esta cisterna para saber dónde voy a hacer la disección. Entonces, entramos por Silvio y cuando llego al borde del temporal, que es lo que vemos acá, y acá el otro borde, esos serían nuestros límites laterales. Obviamente eso se expone, se extiende un poco más hacia posterior, ¿cierto? Y va a ser cerrada en la parte posterior por la membrana del iliquis, que estaría representada acá, ¿cierto? Entonces continuamos y vemos que tenemos un límite anterior que es el lóbulo frontal. Este lóbulo va a estar formado por el giro recto y el giro orbitario. Acá sería el giro recto, acá más lateral el giro orbitario. Entonces ubicaríamos la cisterna quiasmática, ¿cierto? Que está formada por estos elementos. Más hacia posterior estaría el quiasma óptico propiamente, que es el que le da el nombre a la cisterna. Aquí estarían las carótidas, que se ubican lateral, y el techo estaría formado por la sustancia perforada anterior, ¿cierto? Entonces, esa es la primera clasificación. Más hacia inferior, que es lo que vemos acá, estarían las cisternas paracelares, pues que en este caso y en la revisión de hoy no es nuestro caballo de trabajo. Pero es muy importante conocer porque esta es nuestra vía de abordaje y de entrada. La otra cisterna es la cisterna de la lámina terminalis. Esta cisterna se limita por la cisterna supracelar y básicamente, miren esta división, ella lo que hace es perseguir la cisura interhemisférica. ¿Qué va a pasar? Pues podemos tener una membrana acá que no siempre está presente y divide esto en lámina terminalis, que sería esta estructura, y la cisterna de la cisura interhemisférica. Para llegar a esto lo que hacemos es perseguir la cerebral media, hacer una buena disección y llegar a la cerebral anterior. Y con esto ya tenemos los límites, que normalmente sería el giro recto principalmente y la fisura interhemisférica. Y a nivel posterior, pues la cisterna supracelar, principalmente la quiasmática. Es súper importante esta cisterna para los abordajes de aneurisma, de cerebral anterior y de comunicante anterior. Bueno, tenemos la cisterna pericallosa, es esta cisterna que vemos acá bonita, bien marcada. No se habla mucho porque su abordaje es delicado, porque básicamente tenemos que proteger seno sagital superior y seno sagital inferior, ¿cierto? Entonces, las estructuras vasculares acá son las de cerebral anterior, se prefiere su abordaje sobre todo para aneurismas con terapia endovascular, y es una cisterna delgada, pero es una vía de anclaje con la lámina terminalis que estaría acá para la zona supracelar y con la cisterna cuadrigeminal, que es lo que tenemos acá. Entonces, es una vía que nos permite una navegación importante del líquido cefalorraquídeo a nivel de las cisternas. Las paracelares básicamente son estas estructuras laterales que se ven con facilidad y tienen esta extensión, van de anterior a posterior, ¿cierto? Esa es la dirección de estas cisternas. ¿Por qué son importantes? Primero, porque tenemos esta estructura que es el seno cavernoso, que nos va a hacer este límite, y en el seno cavernoso pues tenemos grandes relaciones, que son el tercer par craneal, el cuarto par, el sexto par y las ramas B1,
y la rama B2 del trigémino. Entonces, para los abordajes que requieran alguna estructura del seno cavernoso o de estos diferentes elementos, nos va a permitir un abordaje con claridad y con facilidad. Obviamente se hace el mismo abordaje por Silvio, tratando de llegar a estos elementos, ¿cierto? Otro elemento importante a la hora del abordaje, tal vez el principal caballito para llegar a la zona supracelular, la cisterna silviana básicamente tiene muchas especificaciones, pero es esta cisterna que vemos acá. Su abordaje puede ser muy complejo, ya tuvimos una charla del doctor Mauro que nos explicó muy bien esto, pero básicamente es persiguiendo la cerebral anterior en todo su recorrido por el valle silviano. Pues acá no tenemos propiamente el valle, pero el valle haría este recorrido. Entonces tenemos varios problemas. El primer problema es el sistema de drenaje, que es externo y que requiere mucha precaución. Lo otro es básicamente las membranas que yo espero encontrar, que hay una externa, ¿cierto? Se continúa por una lateral, una intermedia y una medial. ¿Qué es lo importante? Pues que como este es nuestro caballito de trabajo para llegar a toda esta zona supracelular, que en este caso tenemos una hemorragia subaracnoidea, es muy importante conocer, como había explicado también el doctor Mauro, el abordaje. ¿Por qué? Podemos tener un abordaje sin sencillo donde tenemos un canal amplio, un valle amplio y completamente recto, pero se empieza a dificultar cuando se hace estrecho y aparte de eso cuando las membranas tienden a ser más resistentes. Y el abordaje más complejo sería un canal estrecho, como lo vemos acá, con dos herniaciones, una frontal y esta temporal. Entonces, siempre requiere idealmente, como hemos explicado, un abordaje imagenológico previo para poder prever qué va a ser fácil y qué va a ser difícil en este abordaje, ¿cierto? Y siempre hay que cuidar muy bien la arteria cerebral media, porque es nuestra guía para llegar a la que es carótida interna y continuar con la cerebral anterior y ubicar el quiasma óptico o el nervio óptico. Bueno, pues ya empezando la parte de la membrana de Liliequist, esta membrana, la vamos a ver acá, ya la voy a diagramar bien, es lo que separa esa zona supracelular de la zona anterior superior de la zona posterior inferior. ¿Qué pasa? Entonces lo que necesitamos entender en este punto, y es muy importante, es, miren acá la silla turca, cómo se alcanza a diagramar Liliequist, se ancla el tercer par y da esa membrana que va a la unión pontomesencefálica y la que va a los tubérculos mamilares. Este va a ser nuestro blanco, pero tenemos entonces que hablar de ambas cisternas y ambas estructuras, ¿ok? Lo más importante de estos sistemas es que para los abordajes endoscópicos, sobre todo cuando tenemos hidrocefalias obstructivas, es entrar acá, cruzar por Monroe y abrir finalmente la membrana de Liliequist para hacer una comunicación del sistema ventricular central con el sistema de drenaje líquido cefalorraquídeo periférico. Bueno, entonces lo que necesitamos entender primero es esta cisterna, que es la interpeduncular. Vemos este diagrama, tiene una serie de límites, pero lo que nos interesa comprender realmente es los límites y las relaciones, porque esta cisterna pertenece, según la revisión de literatura, a los que son las cisternas de la base perimesencefálicas o circunmesencefálicas. Entonces sabemos que la principal relación pues, son los pedúnculos y es tal vez su límite posterior junto con el techo que vendría siendo los cuerpos mamilares. El piso es esa unión entre el mesencéfalo y el puente, por esa membrana que vemos pequeña de Liliequist, pero no siempre puede estar presente, entonces puede tener una conexión directa con el puente. Y saber que siempre su límite va a ser la membrana de Liliequist en su zona del piso y en la porción del rostro. Entonces es una cisterna muy importante y que es de las que requiere una buena conexión a la hora de los abordajes quirúrgicos. Ahora entonces, la membrana de Liliequist es muy importante porque vamos a entender su origen, su trayectoria y cuál es la función. Entonces, para eso necesitamos estas dos filminas y entender que se van a formar estas dos membranas, la diencefálica y la mesencefálica. Entonces, nuevamente ubicamos la clinoides posterior o el dorso o su zona de inserción y acá se origina Liliequist. Liliequist asciende hasta este punto, que vemos acá que es el tercer par, y acá pasamos esta pequeña filmina. Entonces, miren acá el anclaje con el tercer par, donde se continúa la membrana diencefálica, que es una membrana mucho más gruesa, más resistente y que se va a unir a los tubérculos mamilares. Y otra delgada que se va hacia inferior y que se ancla esa unión pontomesencefálica o al mesencéfalo. Esta es la que recibe el nombre de
mesencefálica, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que entender entre estas dos estructuras, que la diencefálica es nuestro blanco para hacer una comunicación de cisternas antero superior y posterior inferior, mientras que la mesencefálica es una membrana, como vemos acá, laxa, delgada, porosa, que permite no requiere una manipulación, ya que es porosa y su abordaje no va a cambiar los resultados clínicos. Entonces, eso es lo que necesitamos entender inicialmente del iliquis y de esas dos zonas que habíamos hablado previamente. Bueno, el tercer par es muy importante porque tiene esta zona de anclaje, pero miren que el anclaje no es una sola membrana, sino son 6. Entonces, todas las cisternas que se adosen al clivus y a la zona de la clinoides posterior pueden hacer parte del iliquis y llegar hasta el tercer par, ¿cierto? Entonces, tenemos pues las dos membranas, la diencefálica y mesencefálica, pues tenemos una pontina anterior que se puede unir, una lateral pontomesencefálica y desde la rama de la carótida. La carótida, pues según el autor, puede ser una única cisterna o puede tener una división en la parte medial y una parte lateral. ¿Listo? Y eso es muy importante. ¿Qué es lo importante de este concepto? Que el tercer par no es un par libre, es decir, es un par que está anclado y no se va a poder mover a menos de que yo lo libere en los abordajes quirúrgicos. Y eso nos da un abordaje muy importante. Entonces, las cisternas posterior-inferiores, antes de empezar el sistema quirúrgico, la vamos a entender. Entonces, la primera cisterna, y como de la que más se habla en la literatura, es de esta cisterna, que es la magna. La cisterna magna es una que tiene muchas comunicaciones, entonces llega a la cuadrigeminal por esta cisterna, que es la cerebelosa superior, se comunica por medio del foramen de Magen-Dilushka con el cuarto ventrículo, y está conectada en la parte medular por esta membrana, que sería la cerebelomedular, que estaría acá, que nos hace esta división, y se comunica en su parte inferior a través del agujero magno con la estructura medular. Entonces es muy importante para los abordajes, sobre todo desde las lesiones hemisféricas inferiores y cuarto ventrículo. Entonces hay que tener en cuenta siempre estas estructuras. La cisterna vulvar también es muy importante. Algunos la hablan la ísmica, ¿cierto? O la premedular. Está separada del cerebelo realmente por esa membrana que hemos hablado, que es la pontomedular. En su límite inferior está el foramen magno y en su parte superior hay otra membrana cisterna que es la pontomedular, que separa el puente de la médula. Es muy importante porque acá encontramos lo que son pares 9, 10, 11 y 12. Entonces, para estos abordajes es importante conocer todas estas estructuras a la hora de hablar de esta cisterna. Tenemos la cisterna pontina, es una cisterna amplia. Algunos le hacen esta pequeña división, ¿cierto? Hasta la parte medular. Entonces, básicamente en su parte anterior tenemos el clivus, que también se extendería hasta la medular, como veníamos hablando. Y dependiendo del origen, puede incluir tercer par, cuarto par y el complejo 5, 6, 7 y 8. Listo, esto es muy importante a la hora de los abordajes. Se separa el cerebro por la membrana pontocerebelosa, del mesencéfalo por la membrana pontomesencefálica y de la médula, como habíamos dicho, por la membrana pontomedular. Entonces es muy importante también. Y aquí tenemos una relación vascular muy importante que es la basilar. En la medular, pues también tendríamos parte de las vertebrales, ¿cierto? Ahora, las cisternas ísmica, circunmesencefálica o perimesencefálica son muy importantes dependiendo de la revisión. Les voy a mostrar dos esquemas. Uno es que está formado por estos tres elementos, ¿cierto? Que son la número 1, que sería la cisterna perimesencefálica, pero la cisterna interpeduncular. La 2 sería la cisterna crural y la 3 sería la cisterna ambiens. Según la literatura también se le denominan algunos textos ambient con T y el otro con S. Una conexión muy importante hacia anterior, cisternas anterosuperiores. Acá tendríamos complejo tercer par con cerebrales posteriores y acá en el recorrido hacia posterior, cerebral posterior y hacia anterior la cerebelosa superior con el cuarto par. Aquí es la zona de anclaje del tercer par, entonces va a estar rodeado por lo que es en la parte superior por la cerebral posterior y en la parte inferior por la cerebelosa inferior. Esta cisterna es muy importante porque pues, si se comprime, como vemos en el caso de acá, que tenemos una hernia uncal, se puede generar un compromiso del tallo. Eso muchas veces explica por qué el paciente puede hacer hemiplegias contralaterales por estas herniaciones. Las perimesencefálicas básicamente pertenecen a este mismo grupo, pero solo habla en la parte anterior de la crural y en la parte lateral de la ambiens. Entonces miremos la conexión con la cisterna cuadrigeminal, con el sistema anterior superior, con el puente, inclusive hacia el cuarto ventrículo.
Entonces es una zona muy transitada, que es un caballo de trabajo de vital importancia a la hora de estos abordajes y de evaluar el paciente en cuanto al pronóstico neurológico. Bueno, la cisterna cuadrigeminal o de la vena cerebral magna es esta cisterna, es supremamente importante. Así los textos no tengan tanto énfasis en esto, porque es una vía de abordaje diferente. Entonces es una vía que se puede comunicar hacia la parte inferior con el cuarto ventrículo, ya vemos que está hacia el fondo, hacia la cisterna magna. Y acá tenemos otro componente importante que es la cisterna del velo interpuesto y también miremos que por las perimes encefálicas llega a la zona interpeduncular. ¿Qué tenemos acá? La pineal, ¿cierto? Que es tal vez nuestro principal caballito de trabajo para esta cisterna. La confluencia de la vena basal y de la gran vena de Galeno para formar el seno recto. Y también tenemos todo lo que es lo relacionado con la parte superior del cerebelo. Entonces esta cisterna es muy delicada en cuanto a los abordajes por todas esas relaciones que tiene. La cerebelosa superior es una cisterna que es una vía de tránsito, que es esta que vemos acá, que comunica cuadrigeminal con la magna. Es muy importante porque es una vía que se puede hacer infratentorial, pero se llama la cisterna venosa porque tenemos el seno recto, la confluencia de los senos y los senos transversos. Entonces es una cisterna que es muy buena, pero todas estas ramitas que vendrían acá venosas, estos puentes, se deben cuidar y evitar lesiones, ya que una lesión del seno pues, puede comprometer rápidamente la vía del paciente. Entonces siempre cuidar muy bien esa vía infratentorial para los abordajes de estas lesiones. El velo interpuesto, aquí tendríamos la cisterna cuadrigeminal, ¿cierto? Es una cisterna básicamente que se conecta de la cuadrigeminal a este elemento y tiene dos membranas, esta más externa que sería la membrana cisternal y esta que vendría siendo la membrana plexal que lo forman los plexos coideos. Puede no estar perforada, no se habla mucho de ella porque no tiene mucha utilidad en los abordajes quirúrgicos porque pues, es una cisterna bastante irregular. ¿Qué es lo más importante? Saber que la cuadrigeminal, que es la que está acá, también conecta el sistema anterosuperior por esta vía pericallosa y por la vía que habíamos hablado previa, que es la perimesencefálica. Bueno, en cuanto a las disecciones subaracnoideas, ya vamos a empezar entonces a hablar de la parte quirúrgica y entender por qué es tan importante cuidar y estas vías de navegación. Entonces, la primera descripción que se hizo fue la cirugía de los aneurismas, pero se ha ido extrapolando a pares craneales, a lesiones tumorales para llegar a hacer biopsia o resección de ellas y evitar mínima manipulación del cerebro. Y es para cuidar las estructuras importantes. Entonces, lo que hacen los textos es siempre recordar que las zonas altamente membranosas dificultan el abordaje. Son principalmente estas tres cisternas que debo cuidar. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno tiene que entender de las cisternas es que yo por esa navegación puedo llegar, digamos, a todas las estructuras vasculares que no sean intraparenquimatosas. Entonces, la navegación es muy cómoda, pero debe hacerla siempre un cirujano experto. Entonces, miremos que toda esta localización de aneurismas, en general, en la mayoría de casos, se podría hacer de una forma quirúrgica. Entonces, esto es lo importante y sin lesionar tanto las estructuras del cerebro como adyacentes a él. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay algo que se llama la marca arterial. No todas las disecciones subaracnoideas y de las cisternas requieren una línea arterial, también se pueden utilizar marcas venosas, pero en este caso se prefieren las arterias. Entonces, esto nos permite un rastro y miren todos los aneurismas que en su 80-90% se ubican en la circulación anterior. Entonces, yo podría llegar fácilmente con un buen abordaje a todos estos elementos. Entonces, el primer concepto es el tercer par, cuando yo busco las lesiones de la comunicante posterior o tengo que manipular toda la zona supracelular de forma amplia como para abrirle liquis. Entonces, normalmente el tercer par, que es lo que vemos acá, corre inferolateral a la comunicante. Entonces, cuando yo tengo principalmente un aneurisma de estas estructuras que apunta y me comprime el tercer par, yo hago la disección y busco el aneurisma, pero antes de traccionar o movilizar el aneurisma, debo liberar todas las membranas del tercer par para que cuando genere la tracción del aneurisma, esto no traccione el tercer par y no le genere una lesión, ¿cierto? Eso es lo más importante a la hora de hablar de esto. Existen el concepto de superficies seguras y superficies no seguras. Entonces, las superficies nos marcan, es una guía de disección que debemos seguir poco a poco para poder llegar a las cisternas que nos interesen. Entonces, miremos que la zona supracelular, algunos autores la hacen esta pequeña división, que es la silviana, la carotidia
la lámina terminalis, acá tenemos la crural y al fondo la interpeduncular. ¿Eso es por qué? Porque cuando yo vaya a disecar estas cisternas tengo que hacer un proceso cuidadoso para poder evitar lesiones de estos pequeños vasos que vemos acá. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hablar es de la movilización arterial. Entonces, la primera disección es por la cerebral media, ya que estamos entrando por la cisterna de Silvio, y es buscar esto que se llama el borde libre o el borde seguro. Yo lo diseco hasta encontrar la carótida, libero toda esta cisterna carotidia hasta encontrar lo que vendría siendo el nervio óptico. Libero el nervio óptico, busco el otro borde libre de la carótida y por este borde libre busco el borde libre del cerebro anterior. Cuando hago la tracción debe hacerse en esta dirección. Yo se los pongo acá. Siempre debe hacerse en esta dirección, porque si hago una tracción en esta dirección, desgarro estos vasos. Entonces lo ideal es manipular lo mínimo esas estructuras y las cisternas relacionadas, porque normalmente los vasos corren por las membranas de las cisternas, entonces la disección hace que sea mucho más difícil. Entonces acá les traemos este pequeño video que nos va a hablar un poquito de la disección en cuanto a las estructuras vasculares. Uy, qué pena, se saltó. Miremos que empieza pues la disección poco a poco. Se va abriendo la dura madre. Cuando se abre la dura, ya se hace una elevación de las estructuras y empieza la disección del valle silviano. Entonces, conforme vamos haciendo la disección poco a poco, se puede hacer de tres formas. Con bisturí, como lo estamos viendo en la imagen, con microtijera o con bipolar. Esto depende de la experticia y de la habilidad del cirujano. Entonces miremos que aquí empieza a exponer el nervio óptico siguiendo esa línea de la cerebral media a través del valle silviano. Entonces va haciendo poco a poco esa estructura y va permitiendo ese abordaje. Entonces ya aquí va exponiendo poco a poco y buscando esas ramas perforantes para no irlas a lesionar. Miremos cómo él va haciendo una disección suave, hace retracción. Miren que hay membranas más gruesas que serían las membranosas y otras más laxas que son las porosas. Entonces miren como aquí encuentro esta pequeña rama y va a hacer una movilización suave y en la dirección que encuentra esta rama, ¿cierto? Que es muy importante a la hora de hablar de estos elementos. Entonces miremos como ya aquí expuso el quiasma y ambos nervios ópticos y esto vendría siendo la cerebral anterior, ya hizo una muy buena disección. Ahora simplemente está haciendo una liberación poco a poco de los elementos que muestra. Entonces ya aquí expone las arterias y vamos a ver cómo él va a hacer esa movilización de las arterias y de las ramas que va a encontrar poco a poco. Entonces miremos esta arteria, él relata que puede ser una frontopolar en cuanto a la disección. Y miren que él siempre va movilizando hacia la dirección del vaso, nunca en contra de él. Suave, sin generar tracción y va aspirando el líquido para poder liberar estos elementos. Aquí pues hace una pequeña lobectomía para poder ampliar la visión con tal de llegar a la lesión que está buscando, ¿cierto? Y miren nuevamente cómo sigue traccionando con suavidad los vasos y en la dirección del vaso. Entonces ya él continúa esa pequeña pues, disección y ahí va exponiendo la lesión y va poco a poco abriendo, traccionando, ¿cierto? Esto es de paciencia, no es de este elemento. Hasta que expone esta lesión, que es un aneurisma de comunicante anterior, ¿cierto? Y miren cuando ya libera los vasos, cómo quedan de libres y su movilización es con mucha facilidad, ¿cierto? Aquí pues continúa el abordaje, va exponiendo poco a poco el aneurisma, va limpiando las estructuras adyacentes, es decir, tiene que liberar los vasos al lado y lado, y ahí va colocando los clips temporales para después poner el clip definitivo, ¿cierto? Entonces va haciendo esta disección poco a poco, y ahí ya logra el clipaje pues, del aneurisma. Y ahí ya finaliza obviamente la cirugía retirando los clips temporales y ya simplemente se dedica al cierre, que es lo que él busca poco a poco, ¿cierto? Un buen cierre y un cierre hermético. Ahí debería quedar listo. Y ese fue el abordaje, que es lo que buscamos en nuestros pacientes. Bueno, hay otro que se llama el concepto tumoral cisternal, que implica que un tumor puede tener alrededor de estos 5 fenómenos con las cisternas. Entonces, la recomendación es hacer una liberación cisternal para mejorar el edema, que es lo que tratamos de mejorar con esta fenestración de cisternas, para disminuir el edema perilesional y facilitar el abordaje del tumor, aparte de una vía segura para esto. Está descrito principalmente en los tumores de fosa posterior, pero pues puede realizarse en cualquier elemento que tenga relaciones con esto. Entonces aquí un repaso rápido, esta es una literatura que nos da Yasar Gil
y explica que hay muchas más cisternas, aparte de las descritas. Por ejemplo, tenemos la número 1, que es la olfatoria, la de la lámina terminalis, que puede ser la lámina terminalis y si hay membrana, la de la fisura interhemisférica. Esta que es la quiasmática, que se relaciona con el segundo par. Ya sabemos que la 4 es la carotidia, que puede tener una zona lateral y otra medial. La 5, que es la silviana, que es nuestro caballito de trabajo y se relaciona con la cerebral media. La 6, que vendría siendo la crural. La 7, que sería la interpeduncular, si se relaciona muy bien con el tercer par. La número 8, que sería la ambiens, si se relaciona con el cuarto par. La número 9, que sería la prepontina y tiene una relación con el sexto par. Y ya otras estructuras como la pontocerebelosa superior, que se relaciona con el complejo quinto y séptimo octavo, la pontocerebelosa inferior, que es el complejo 9 a 12, y la medular anterior y la medular posterior, ¿cierto? Entonces es muy importante que todos los pares craneales tienen una porción sistemal y esto no se nos debe olvidar, que es el tercer segmento en los abordajes quirúrgicos. Y lo otro es lo que hemos nuevamente explicado previamente y que expone en este caso Yazar Hill, y es la navegación vascular y que cada sistema tiene una relación con una arteria mientras no esté a nivel intraparenquimatoso. Entonces, los abordajes nos permiten llegar por una buena navegación a cualquier lesión vascular en general. Ahora sí vamos a entrar en el tema, que es el uso de la fenestración de cisternas en la canectomía descompresiva y en el TEC severo, o en el TEC principalmente. Entonces, lo primero que viene en ganancia o en crecimiento es el vasoespasmo por una mala disección. ¿Qué quiere decir? Las disecciones deben realizarse con cuidado porque pueden generar una hemorragia subaracnoidea y cada día se reportan más eventos de vasoespasmo. Inclusive esto hasta en los quistes aracnoideos cuando se fenestran, porque ahí hay pequeños vasos que pueden sangrar. Entonces, la base de la fenestración de cisternas es no generar un sangrado, ¿cierto? Ese es el primer componente. Entonces, aquí vamos a empezar la literatura, cómo se empezó a desarrollar la técnica, qué técnicas tenemos y cómo realizarlas. Entonces, este primer artículo nos habla de que esta revisión, ellos hablan de hacer primero una canectomía descompresiva y posteriormente hacer el drenaje cisternal. Entonces ellos dicen que hacer primero la canectomía descompresiva siempre amplia y hacer antes del drenaje cisternal de la vía para poder llegar a las cisternas, abrir la dura madre, ¿cierto? Para permitir una retracción suave del cerebro y facilitar el abordaje. Esto es lo que ellos pues explican. Y para el cierre puede utilizarse una fascia temporal o un injerto de galeno. El drenaje cisternal tiene un pero, y es que si yo lo voy a realizar, el zigoma del paciente debe estar por encima del pecho. Entonces, esto permite que a la hora de enfocar estos pacientes, cuando yo realice la apertura de las cisternas, el líquido circule y el edema se resuelva y tenga una vía de drenaje hacia lo que es la parte medular, ¿cierto? Entonces ellos dicen ubicarse en el frontal, perseguir el ala del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, se puede hacer un abordaje extradural, pero ya tenemos la dura abierta. Presar toda esa dura hasta permitir una apertura del valle silviano que nos permita llegar al quiasma, ¿cierto? Obviamente todo este proceso debe hacerse bajo visión microscópica y buscando exponer la cisterna del nervio óptico. ¿Qué va a pasar? Entonces ellos dicen que la cisterna blanco es la óptico-carotidia para poder llegar hasta la membrana del iliquis. Eso no siempre se va a poder realizar. ¿Por qué? Pues el abordaje es difícil o hay muchas estructuras, por lo cual si yo no tengo esta primera cisterna, que es la óptico-carotidia, seguir con la carótido-oculomotora, que es la del tercer par. Y de ahí liberar siempre el quiasma para evitar tracciones y lesiones, que si bien el quiasma no está tan fijo, en una tracción, una membrana que no tengamos clara puede lesionar y dejar al paciente ciego, o dependiendo después de la zona, una hemianopsia. Entonces, persiguiendo toda esta cisterna, vamos a llegar hasta la membrana del iliquis y exponer la arteria basilar, siempre evitando todas las vías perforantes y una disección cuidadosa. Y ellos dicen que cuando ya llegamos a esta zona, que es el dorso celar, y abrimos la membrana del iliquis, que sería este borde de acá, se le debe colocar un dren. Esa es la guía pues, que yo recomiendo. En cuanto a los primeros resultados, ellos ven que la reducción absoluta del riesgo de muerte fue un 15.2%, pero cuando se empieza a hacer el análisis estadístico, pues en cuanto al Glasgow, ¿cierto? O al GOS y la morbimortalidad, en cuanto a complicaciones, no tienen una diferencia muy significativa, pero le empieza a dar fuerza estadística a los estudios. Después sigue este segundo artículo que nos habla de la nueva era y de cómo deberíamos tratar de realizar esta
esta disección, ya que el abordaje lo modifica. Entonces ellos primero nos empiezan a decir que por la evidencia, que es lo que vamos a revisar más adelante en cuanto a estadística, muestra resultados más satisfactorios y que mejora lo que es el edema y la morbimortalidad en los hematomas. ¿Qué es lo más importante? El concepto de modificar la presión atmosférica cisterna. Cuando yo abro las cisternas, que como hemos dicho también se llaman los espacios de Virchow-Robinson, la presión atmosférica disminuye esa presión cisternal y permite que el líquido circule con mayor libertad. Pero esto siempre es realizarse en los casos de trauma encefalocraneano por un experto, es decir, no cualquier neurocirujano que no tenga un buen entrenamiento podría realizar esta disección por ese riesgo de hemorragia subaracnoidea y de vasoespasmo asociado. Entonces nos dan una nueva serie de pasos quirúrgicos. Entonces el primero es, sin abrir la dura madre, hacer un fresado de la esfenoides hasta encontrar la arteria meningoorbitaria. Después de la arteria meningoorbitaria, llegar hasta lo que es la banda órbito-meningia, y con esto ya podríamos encontrar lo que es el eje lateral de la fisura orbitaria. Ya debemos tratar de exponer la clinoides anterior, porque esta clinoides se ubica detrás de esta fisura orbitaria superior. Entonces, ya se puede manipular con más facilidad el lóbulo, porque ese se encuentra retenido por la dura madre y nos va a permitir con más facilidad exponer el proceso clinoideo anterior. Cuando exponemos el proceso clinoideo, lo debemos retirar, y justo después de retirarlo, ellos dicen, ahora sí, abre la dura madre. Después de que abre la dura madre, busque las cisternas después de la disección del valle silviano, y ellos recomiendan hacer la disección de la interóptica, de la óptico-carótida y de la carótida lateral, ¿cierto? Siempre estas tres. El paso 9 sería el paso final, pero ellos dicen que si es posible llegar al heliquis con facilidad por medio de la cisterna óptico-carotídea. Si no es posible, entonces se debe exponer la clinoides posterior, retirarla y ahí ya tener un abordaje al heliquis. Y ahí seríamos el paso 9, que es abrir esa ventana. Entonces empiezan a seguirse estos pasos y se empiezan a hacer reportes de casos bastante interesantes. Pues este artículo nos presenta dos casos que muestra la corrección de la herniación cerebral. Pues aquí está pues como el resumen, pero acá les presento los casos clínicos. El primer caso es este paciente, entonces tiene un TEC con un edema importante. Miren que se le hace la fenestración de cisternas, tiene un ligero hematoma que se libera, pero nuevamente se le coloca el rodete óseo y a las 24 horas ya hay una corrección de la herniación sin edema cerebral. Esto es un gran resultado, ¿cierto? Y este es el caso número 1. El caso número 2 fue el más llamativo porque es otro TEC, miren el hematoma, que se hace una descompresión y aparte de eso se le hace la fenestración de cisternas. Y a las 24 horas se ha corregido la desviación de la línea media de 18.5 milímetros. Entonces, y no hay edema. Entonces, esto también es lo que empezó a darle fuerza, dejar un paciente con un colgajo óseo conservado y con una línea media centrada sin edema cerebral. Entonces, es lo que viene ganando fuerza a nivel de la literatura. Ese es tal vez el estudio más grande que nos hace una comparación entre los tres y nos da unos resultados. Miren la gran cantidad de pacientes. 248 fueron a hemicanectomía descompresiva, 200 con descompresiva más cisternostomía y 476 con cisternostomía. Ellos evaluaron el Glasgow, la mortalidad. Entonces, la cisternostomía aislada pues no impacta tanto en la mortalidad, pero cuando se empieza a combinar con canectomía o este elemento, dificulta los resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? La canectomía descompresiva, el paciente sobrevive más, y esto que se debe a que la cisternostomía, que la recomendación es hacerlo por vía microscópica, pues al aumentar el tiempo quirúrgico y tener más riesgo de vasoespasmo, puede aumentar las complicaciones, y esto es tal vez el principal elemento contraproducente. Pero se ha visto que, por ejemplo, en UCI los días de ventilación se reducen a la mitad con la cisternostomía, con o sin canectomía descompresiva, y el GOS mejora aproximadamente en 1 a 2 puntos cuando se hace la cisternostomía. Entonces esto es muy importante porque tenemos mejores resultados, pero podemos aumentar las complicaciones si no tenemos una buena disección quirúrgica. Entonces, ya para concluir, la fenestración de cisternas nos está dando pues como un nuevo norte en la canectomía descompresiva. Inclusive puede hacerse una descompresión con un cráneo sin abrirse, con un trépano pequeño o conservando el colgajo óseo, ¿cierto?
siempre realizarlo por visión microscópica y por un neurocirujano externo, ¿cierto? Y cuidar muy bien esa disección vascular para evitar la hemorragia subaracnoidea y el vaso. Y con eso pues finalizamos. Muchas gracias. Hola, Simón. Muchas gracias. Me pareció muy interesante. Me parece que es difícil hacer una, pues yo nunca lo he hecho y no conocía este tema, pero me parece supremamente difícil hacer una eh, apertura de cisternas en un paciente con edema cerebral. Y lo que veo más complicado es 1 o 2 de la mañana hacer una cirugía de estas, clinoidectomía, microscopio, etcétera, pero me parece supremamente interesante. Me gustaría saber si Claudia, que te ayudó a preparar el tema, tiene alguna experiencia en esto. Pues la Ya, doctora ¿me Claudia escuchan? sí, ahí está la profe Claudia. Sí, ahí te estamos escuchando, Claudita. Buenos días. Sí, pero pues, a ver, no tengo experiencia, pero en los últimos meses he venido pues como cada vez en las charlas, escuchando más al respecto, o sea, en las charlas internacionales de los webinars. Por eso pues les comenté a los muchachos en el último seminario de anatomía que hicimos, que estaba pues como el llamado para que empezáramos a buscar al respecto. Los japoneses son los que más están haciendo esto. Ellos pues, digamos, todavía no es como una regla, digamos, obligatoriamente establecida, pero cada vez ellos, digamos, cada vez más hospitales japoneses están tratando de hacer eso. Ayer hablábamos con Simón, que de todos modos, pues la evidencia sí muestra algo, pues algo que sí es como contundente. Entonces, pues volvemos a lo de siempre, que en uno de los artículos, pues siempre puede especular sobre muchas cosas, pero que finalmente, cuando el conocimiento se depura, cuando hay muchos artículos que orientan a lo mismo, probablemente se vuelva una recomendación para unas guías o una recomendación, pues, de una conducta ya parametrizada. Pero creo que sí es importante que todos empecemos a conocer sobre esto, porque sí es una conducta que cada vez más, sobre todo, como les dije, en los japoneses está más instaurada. Hay unas escuelas gringas que también lo están haciendo. Entonces, yo creo que sí va como por buen camino. Hay Y algo en que lo a mí no me... personal Sí, dale. no lo he hecho, pero sí he tenido pues como la inquietud en los últimos meses, por lo que les dije de que cada vez se está hablando más de eso en los webinars. Yo creo que vale la pena intentarlo. Hay algo que no me quedó claro, Simón, y es que la sola cisternostomía, me imagino que se dice así, cisternostomía, no cambia el pronóstico, o sí. No, no Profe, me quedó sí, claro eso. Sí, sí, sí impacta. sí, sí lo cambia. Sí lo impacta, La o sea, suerte sin sería la craniectomía. sin craneectomía. Bueno, en dado caso que se realice, se puede volver a colocar el colgajo óseo, profe, porque lo que permite es que el edema, perdón, se drene por el liquis hacia la parte medular. Entonces eso permite una mejor circulación de líquido y es lo que evita que en esas cisternas que son tan resistentes de la base no se acumule el líquido a presión. Claro, entonces lo haríamos como cuando abordamos un aneurisma, por ejemplo, de la comunicante posterior. Todo el abordaje sería extradural, clinoidectomía, y ahí abrimos la dura. Sí, Así fue profe, como ese lo es el entendí abordaje yo. más cómodo. Sí, señor, porque es que lo que usted decía, profe, si uno abre la dura antes de hacer esa liberación del ala del esfenoides y de la clinoides, posiblemente el edema no facilite el abordaje. Entonces, Se lo te que fue se el busca es... sonido, ¿Me escucha, profe? se te fue el sonido un momentico. Dale, Ya. repetí, por favor. No, profe, lo que dicen es que antes de la apertura dural es fresar todo el ala del esfenoides para cuando yo abra la dura, el temporal pueda bajar todavía más y yo abrir más el valle silviano, ¿cierto? Esa es como la función de ese abordaje inicialmente extradural. Ahora, con eso hay una limitante. Pues yo pienso que también uno tiene como que contextualizarse con lo que ve en el paciente, sí. Yo realmente en un principio no me sentiría tranquila confiando 100% en la apertura de cisternas para dejar un paciente con el rodete,
porque de todos modos, pues la expansión cerebral, sobre todo en el temporal, es lo que permite que el cerebro se descomprima en el uncus, entonces confiar 100% en la apertura de las cisternas, pues a mí, yo creo que eso sí aporta bastante, pero yo no me atrevería a dejar un paciente sin rodetes y la indicación inicial era pues una craniectomía descompresiva por edema. Lo que dice Simón es cierto, se han mostrado impacto en la mortalidad y como en 1 o 2 puntos en el GOS, ¿sí? Entonces eso también es como importante tenerlo en cuenta. Ah, y lo otro es que eh, a mí yo también considero que a ver, a una veces en un paciente, cuando uno va a hacer una clinoidectomía extradural, yo en lo personal siempre les pongo dren lumbar antes, ¿sí? Porque siento que a veces uno sí retrae bastante. Entonces, yo creo, vuelvo y digo, creo que uno lo tiene que contextualizar como en lo que está viendo, porque si en un paciente, digamos que uno lleva una cirugía de un tumor que todavía el cerebro está tranquilo y no tiene tanto edema, y uno con frecuencia se tiene que ayudar de un tren lumbar, pues que en este caso obviamente no aplicaría porque el paciente está con edema, entonces si uno le pone el tren, pues se puede morir porque es hernia. Eh, yo creo pues que uno puede como contextualizarlo con lo que uno tiene y hacer pues como la disección sin hacer el paso extradural si uno ve que el edema cerebral es tanto. Porque vuelvo y les digo, o sea, en un cerebro tranquilo a veces no es tan fácil y en lo personal yo siempre les pongo un tren lumbar para poder hacer una clinoidectomía extradural tranquila. ¿Cuánto se demora la realización de una clinoidectomía, Claudia? Por ahí, ¿qué? Unos 15 minutos, más o menos. O sea, pues lo que uno se No, demore. Sí, todo, profe. todo, todo, toda la cirugía. Una clinoidectomía, ¿cuánto se demora? No, la clinoidectomía más o menos 15 a 20 minutos, o sea, lo que tardes en drilar pues el ala, cortar todo el repliegue meningoorbitario y después hacer los pasos pues de la clinoidectomía, de destechar el techo, retirar el optic extrude, si uno lo va a hacer pues como con calma. Ok. Pero me refiero solo a Simón, la clinoidectomía, sí, no, no todo, sino solo a la clinoidectomía. sí, Simón, pasarnos los artículos que está muy interesante. Vale la Listo, pena hacer de fortuna un trabajito con eso. listo, profesor, yo se los envío. ¿Algún otro comentario? Veo Buenos por aquí. días, Buenos días. doctor Ignacio, buenos días. No, el artículo muy interesante, o sea, es algo nuevo, pero tengo una duda. Es decir, lo que yo hago es, hago la craniectomía descompresiva, pero tengo la duda no conocía pues esto de la cirugía de la cisterna y pongo lo que siempre a todo paciente le dejo es una ventriculostomía, ¿sí? Entonces, lo que yo veo, e inclusive vi que en el segundo caso que mostró que drenaron el hematoma, dejaron una ventriculostomía. Yo pienso que la ventriculostomía permite drenar ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Lo que yo hago usualmente es hago la craniectomía descompresiva, dependiendo de cada paciente, le dejo el hueso en bisagra o lo retiro, ¿sí? Y a todos los pacientes que dejo el hueso en bisagra le dejo ventriculostomía. En muy pocos casos he necesitado ir a retirar el hueso que dejé en bisagra. Usualmente con la craniotomía y la ventriculostomía los pacientes se soportan bien. Entonces, a mí me gustaría, si hay algún estudio de pacientes cisternostomía, qué impacto tuvo la ventriculostomía, porque la cantidad mayor de líquido está a nivel ventricular, que es lo que pretende la cisternostomía. Muchas gracias. Gracias, doctor Zorro. Sí, me parece muy interesante porque si uno hace una ventriculostomía que son 5 minutos, pues está también solucionando el problema, ¿no? Y está midiendo la presión intracraneana además. Bueno, quisiera saber si alguien más tiene un comentario adicional. Me parece un tema supremamente interesante y novedoso para mí. No sabía que esto existía.
Bueno, la doctora Carolina pregunta si la cisternostomía asistida por endoscopia sirve. Ahí contestó Simón. Simón, ¿podrías contestarnos a todos? Profe, sí, hasta el momento no se ha hablado mucho de los abordajes endoscópicos, sino de vía abierta, porque ellos dicen que lo ideal sería tener una completa visión de la liberación de cisterna, no solo de abrir de la membrana del Lilliquist, porque pues el fenómeno fisiopatológico es que la presión se modifica es por las membranas, no por solo liberar Lilliquist. Entonces, si yo solo rompo Lilliquist, pero sin hacer una liberación de ese complejo, al menos óptico, carotídeo cisternal, no hay como un resultado clínico satisfactorio, porque la presión lo que hace es generar lesiones vasculares y nerviosas por la presión que se genera. Ok, los invitamos mañana al tema de encefalocelia cervical por el doctor Felipe Gutiérrez. Yo creo que ya no hay más comentarios. Muchas gracias. Les deseo un feliz día. Y Simón, pasarnos las referencias. Gracias a todos. Claro que sí, profesor. Hasta luego.